Relacionarse con una persona narcisista resulta muy agotador. Su necesidad de control y manipulación afecta las emociones y bienestar de quienes lo rodean. Aprender a identificar las señales de manipulación y establecer límites nos ayuda a proteger la autoestima. En Diálogos en Confianza conoceremos estrategias para comunicarnos con asertividad y cómo manejar las tácticas de un narcisista para no caer en su juego. Aprender a manejar la relación con una persona narcisista ayuda a construir relaciones más equilibradas y vivir una vida más saludable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida aquí a Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y como ya vieron, el día de hoy vamos a hablar de este tema tan interesante, cómo sobrevivir a un narcisista. Si tú sigues Diálogos en Confianza, que estoy segura que sí, has visto que hemos tenido otros programas sobre el narcisismo. Pero hoy decíamos, bueno, ¿qué hacer cuando tú eres parte de un grupo en el que hay una de las personas que cohabitan contigo o con la que trabajas o que conoces muy cercano que es narcisista? O sea, ¿cómo puedes tú sobrevivir? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Porque ya sabemos, y lo hemos visto en otros programas y lo veremos seguramente hoy, que los narcisistas pues no consideran que están mal, consideran que lo que hacen es correcto y entonces, bueno, pues las personas que estamos alrededor de ellos somos los que tenemos que decidir qué podemos hacer para tener una mejor relación con nosotros mismos, tal vez para salvarnos de esa relación, para salir de este círculo. En fin, de eso vamos a platicar el día de hoy. Así es que yo creo que va a ser un programa muy, muy interesante. Quédate con nosotros. Y le quiero dar los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicanas y que están aquí con nosotros. Ahorita no alcanzo a ver quién está ahí con nosotros, no la veo, pero bueno, perdón, Jimena Raya. Jimena Raya está con nosotros, perdón, no, es que para que sepan ustedes, al fondo está oscuro aquí en el fondo. Y bueno, buenos días, querida Jimena, y por supuesto mi queridísima Dianita. ¿Cómo estás, Diana? Hola, Cris, qué gusto saludarte y a todas las personas que ya nos están acompañando un miércoles más aquí en Diálogos en Confianza. Estoy muy emocionada por hablar sobre este tema porque justo siento que todos hemos estado relacionados con personas narcisistas, algunos muy en grados más graves que en otros, pero justo hablar el día de hoy sobre qué herramientas podemos usar para sobrevivir a una relación con una persona narcisista va a ser clave, y también para que ustedes nos escriban sus comentarios si tienen una pareja, una madre, un hijo que sea narcisista, escríbanos. Estamos en Facebook y estamos en YouTube y claro, en el centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00 para que sus preguntas, sus testimonios puedan ser parte de esta conversación y estaré yo muy atenta a todo lo que nos digan. Por supuesto que sí, buenos días a todos. Y bueno, para platicar de este tema el día de hoy tenemos con nosotros a Carlos Pérez Castro. Él es especialista en hipnosis ericksoniana, él es psicólogo clínico y es terapeuta cognitivo-conductual del Centro Integral de Psicología CIDEPSI. Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Qué gusto muy tenerte emocionado. por aquí. Gracias. Gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. También está con nosotros Fegui Ostrowski. Ella es directora del Laboratorio de Neuropsicología de la UNAM y es autora de los libros Mentes Asesinas, Violencia que la genera y que la previene. Fegui, qué gusto tenerte por aquí. Gracias. Bienvenida. También está con nosotros Carlos Lepe Pineda. Él tiene un diplomado en teología, él es filósofo y maestro en humanidades, es secretario técnico de la Red de Universidades de Anáhuac. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Cris. Qué gusto tenerte por aquí otra vez. Igualmente, un placer. Bienvenidos a los tres. Qué interesante tener a estas tres personalidades para hablar de este tema tan importante. Y bueno, a mí me gustaría empezar preguntándoles, ¿qué significa ser narcisista? Fegui. El narcisismo es un rasgo de personalidad. El ser humano, la personalidad es nuestro sello individual. Es cómo reaccionamos al medio ambiente y hay diversas clasificaciones y rasgos. Hay una clasificación de qué tan agradable o desagradable eres, o qué tan extrovertido o introvertido eres. Y dentro de esos rasgos está el narcisismo. Y se caracteriza ese rasgo por gente que se siente superior, que nacieron para ser admirados, no amados, no más admirados,
que tienen un sentido de grandeza que esconde otras cosas que ahorita van a ir saliendo, ¿no? Y lo más importante es que no tienen empatía. La empatía la gente la usa muy libre, pero la empatía es una característica biológica que tenemos en el ser, nacemos con ella. Imagínate una madre que no responda al dolor de tus hijos, y la empatía es muy importante para poder tener relaciones interpersonales, porque pues, si no sientes el dolor de los demás, pues ese es un problema. Ajá. Entonces creo que eso es una característica muy importante. No están locos, no oyen voces, no están enfermos, pero tienen ese rasgo. Ajá. Ahora, dijiste es parte como de su personalidad, entonces no es parte de su temperamento, o sea, no nacieron con él, sino lo fueron construyendo. Exacto. O sea, hay teorías de dónde viene eso. Hay algunas teorías que hay factores genéticos. No hay genes de narcisismo, pero hay genes que te procesan, cómo procesas información. Básicamente, pues todo en la conducta humana es una interacción entre cómo naces y cómo te fueron educados. Entonces, habla mucho de la educación, ¿no? Uno de los aspectos que me parece bien importante es que podemos encontrar rasgos, al menos rasgos de narcisismo muy marcados, en muchos entornos organizacionales. Quien está al frente, quien es el director general, quien tiene un equipo a su cargo, quien puede tener esta falta de empatía, puede tener estos deseos de grandeza y esa incapacidad de reconocer los errores, que me parece algo muy importante. Hablando de si esto es adquirido o no, creo que los modelos de liderazgo que tenemos hoy día a nivel organizacional son en muchas ocasiones fuertemente patológicos y los heredamos a quienes suplen a los líderes anteriores con estas pretensiones de aquí yo no cometo errores, nadie me va a criticar, si hay una junta, nadie puede hablar de algo que vaya mal. Son rasgos narcisistas que aparecen, por ejemplo, en el entorno laboral y organizacional. Ahora, ahorita dijiste algo bien interesante, porque dijiste rasgos narcisistas. O sea, sabemos que una cosa es ser un narcisista y otra cosa es tener rasgos. ¿No los puedes explicar? Yo creo que los rasgos narcisistas, lo diría como filósofo y me corregirán los expertos, aparecen en entornos particulares. Es decir, es el célebre caso de, mira, es bien buena persona, invítalo a cenar a tu casa y vas a tener una conversación muy interesante, pero no trabajes con él, porque en el trabajo es una fiera, ¿no? En el trabajo es un tiburón, no tiene horario, te hace la vida a pedazos. Yo creo que hablar de rasgos es hablar de algo que detona, es hablar de una conducta que detona en un contexto específico. Y en ese sentido, en este primer comentario me centraría mucho en el aspecto del trabajo, porque muchas personas sufren, déjenme insistir en el término, estos rasgos narcisistas en sus jefes, en ciertas personas con autoridad. Está muy interesante esto que dices, porque entonces parecería que hay personas que los adquieren porque les conviene. Ahorita dijiste, bueno, pues frente a un jefe narcisista, pues entonces él manda, él no le importa lo demás, está hasta arriba, no va diciendo lo que quiere y quiere que todo el mundo lo obedezca y no oye a nadie más ni le importa las emociones de alguien más. Entonces, bueno, ya nos dirán, ahí parece que dice, pues estos rasgos me parecen adecuados para estar aquí arriba. Está terrible. Oigan, acompáñenme a ver la siguiente entrevista que le hicimos a Héctor Zagal. Él es doctor en filosofía y nos va a decir qué es el narcisismo. Acompáñame a verlo. El narcisismo es un problema de la personalidad en donde la persona está completamente centrada en sí misma. Tiene dos características. Una, que lo lleva a perder el contacto con la realidad y que lo lleva a un desconocimiento propio. Eso es paradójico. La palabra narcisismo proviene de un mito griego y un mito romano. A mí me gusta más la versión del mito romano. Narciso era un joven hijo de unos dioses del bosque, un joven bellísimo, de quien decían se enamoraban todas las mujeres y todos los jóvenes que lo veían, pero Narciso era tan vanidoso, despreciaba a cualquier persona que se le acercaba, que provocó una maldición. La ninfa Eco se enamoró de él perdidamente y entonces Narciso la ignoró
y ella dijo algo así como que si no le respondía amorosamente él, ella se iba a suicidar. Eco también tenía un problema. Y entonces Narciso saca una espada y le entrega a la ninfa Eco la espada. Le dice, pues mátate. Ella no se mata, no se suicida, pero se mete en una cueva y muere de hambre. Y entonces los dioses enojados lo condenaron y lo maldijeron. Le dijeron, el día que Narciso vea su propia imagen, quedará enamorado de sí mismo. Y en efecto está en el bosque Narciso y un día en un manantial, en un bonito lago, va a beber agua y al ver su imagen queda profundamente enamorado de él mismo. Y es tal el amor que tiene a sí mismo, está tan embelesado que hay dos versiones, una que intenta abrazarse y se ahoga porque era su imagen, o la otra, que es la que más me gusta a mí, es que queda enamorado de sí mismo y muere de hambre. Creo que aquí aparecen los dos elementos claves del narcisismo. Por un lado, el desprecio a los demás, ¿no? El narcisista es una persona que se aísla completamente, que desconoce, que pierde contacto con la realidad. Y por otro lado, el narcisista es una persona que se vuelca a sí mismo. Hay que decir que el amor propio no es malo, pero el amor propio tiene que ser un amor medido, tiene que estar fundamentado en un conocimiento propio. El narcisista es una persona que se ama a sí mismo, pero que no se conoce a sí mismo, que lo que conoce es su reflejo, su imagen, así como Narciso vio y se enamoró no de él, sino de la imagen, que es una imagen falsa, así el narcisista se enamora no de quien es en realidad, sino de la imagen que él se ha ido construyendo. Es una personalidad egoísta que va dejando una estela de sufrimiento, de dolor, en torno a donde él pasa. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias por esta entrevista. Estuvo maravillosa escucharla. Y bueno, le quiero dar los buenos días a Alonso Marín. Buenos días, Alonso. Qué gusto tenerte aquí. Psiquiatra y psicoanalista de grupo. Él es profesor adjunto de alta especialidad en psicoterapia de grupo en salud del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Bienvenido. Qué gusto tenerte por acá. Y bueno, Carlos, justamente querías hacer como una puntualización sobre los rasgos narcisistas. Adelante, por favor. Claro, es muy importante determinar estos rasgos, que son caracteres o características de la persona. ¿Y cómo podemos distinguirlos o definimos? Pues es lo que la persona hace, dice, siente y piensa. Y a través de estos elementos nosotros podemos distinguir estos rasgos de una persona. De allí que comentábamos que como individuos podemos movernos en diferentes contextos y adaptar nuestra conducta, nuestros pensamientos o emociones a un contexto escolar, organizacional o de salud. Entonces, estos rasgos van a ser distintivos de una persona y pueden estar grandemente marcados por algunas conductas muy específicas. Tal vez esta parte de nacer para ser admirado por los demás y entonces estar en el mundo, conducirnos con ese rasgo, con esa intención, la conducta, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Claro, importantísimo. Y Fegui, decías que habría que puntualizar que todos tenemos rasgos narcisistas. Sí, yo creo que es importante que hay diferentes rasgos que todos tenemos. Todos queremos ser apreciados y admirados, pero este puede ser un narcisismo patológico. Entonces, cuando es patológico es cuando creo que es lo que nos estamos enfocando, que nos hace la vida insoportable. Y además se enganchan con personas psicológicamente vulnerables a las que pueden entrar a lo que ellos necesitan para que se sientan muy importantes. Pero todos tenemos ciertos rasgos. Tú quieres que el programa salga padre, yo también, y todos los que estamos aquí. Y esto es, oye, qué bien te salió. Entonces hay ciertos rasgos que son naturales. Oye, y hablando justamente de eso, nos preguntábamos nosotros, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el narcisismo y una buena autoestima? Porque, por ejemplo, también decir, pues yo quiero que el programa salga padre, pues también puede ser no necesariamente un rasgo narcisista. Alonso, estás diciendo que sí, adelante, por favor. Sí, o sea, creo que
La pregunta tiene mucho lugar porque es lo que menciona la doctora y justamente lo que decían en la entrevista o sea, lo que contestaba el filósofo en la entrevista, ¿no? Porque el narcisismo al final lo podemos entender en términos bastante accesibles como un componente de amor propio, ¿no? Y en ese sentido el narcisismo tiene una parte sana, ¿sí? O sea, todos necesitamos esa parte de amor propio. Por ejemplo, un niño que lo vea a su mamá, que lo reconozca, que lo felicite, ¿sí? A un grado que tampoco vaya a ser excesivo y que justamente es uno de los factores que luego contribuyen a la psicogénesis, digamos, del narcisismo, ¿no? Entonces, podría ser equiparado con la autoestima, quizá en términos coloquiales, sí. O sea, sí tiene un componente. Yo necesito un narcisismo sano para poder tener un adecuado desarrollo, para tener adecuados vínculos. Ahora, ese punto en el que se comienza a ser patológico es cuando ya hablamos de un trastorno narcisista, que como bien mencionaba la doctora, puede ser en diferentes grados, ¿no? Desde un trastorno narcisista nada más, a un trastorno, por ejemplo, narcisista maligno, ¿no? O sea, aparte dentro del trastorno narcisista, hay diferentes formas de narcisismo. Diferentes grados, con peor pronóstico, por ejemplo. Claro, que eso es muy interesante, justamente es lo que nos interesa el día de hoy, porque ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo sabemos si estamos frente a un narcisista o solo con rasgos narcisistas? Vamos a un corte, quédate con nosotros. Debido a su egoísmo y falta de consideración por los demás, los narcisistas tienden a tener relaciones tensas y conflictivas con compañeros, familiares y amigos. Bueno, pues ya estamos de regreso y estamos platicando sobre cómo sobrevivir a un narcisista. Y bueno, salimos a la calle a preguntarles si las personas sabían qué era esto de un narcisista, cómo es una persona narcisista. Es muy interesante las respuestas que nos dieron. Acompañan. Pues para mí una persona narcisista es alguien que no ve a los demás como personas, sino los ve con algún beneficio personal y está dispuesto a engañar o dañar de algún modo a esas personas con tal de conseguir de ellas lo que él necesita o ella necesita para él mismo. Sí, un narcisista es aquella personalidad arrogante por naturaleza, se sienten superiores en muchos aspectos, aunque en el interior muchas veces se ha demostrado que son menos que otras personas, pero lo que tratan de dar a demostrar es justamente que son superiores, ¿no? Ese es un narcisista, en mi opinión. Una persona narcisista es una persona egoísta, enamorada de sí mismo y aparenta ser buena gente ante todo el mundo. Bueno, pues una persona narcisista es alguien que solo piensa en sí misma, pero sin importarle las demás personas. Puede inclusive tener cierta satisfacción al llegar a dañar a otras personas con el fin de encontrar un bien para sí mismo. Yo creo que es una persona que solo se centra en alimentar su ego. O sea, que solo piensa por ella misma, no puede pensar en los demás sin que eso le beneficie a él mismo. Creo que es una persona que solo ve por ella misma y que no ve por los demás y que tal vez está como muy endiosada con ella misma, un poco egocéntrica hasta cierto punto. Entonces, pues sí eso, una persona que solo ve por ella. Yo creo que una persona narcisista es alguien que carece de empatía. Es una persona, mi parecer, triste. Porque pues siempre está tratando de como cumplir un objetivo o llegar a algo que nunca puede llegar porque al final lo que está vacío es dentro, ¿no? Entonces busca a veces dañar personas o lastimar personas con tal de él sentir un poquito de algo. Creo que es una persona lastimada, sobre todo. Bueno, considero que es una persona muy egocéntrica, que solamente se quiere a sí mismo. Se puede vivir eso en tema personal de pareja. Yo creo que esa es una persona que es muy complicada, muy tóxica.
Muchas gracias por seguir con nosotras. Estamos hablando sobre cómo sobrevivir a un narcisista. Estábamos escuchando aquí en el sondeo todas las definiciones que nos estaban dando sobre cómo es una persona narcisista, y con esto también han llegado varias dudas a nuestras redes sociales. Gracias a todas las personas que ya están participando, y les invito a que sigan comentando, a que nos sigan llamando para seguir haciendo esta conversación. Y Alejandro Olvera nos pregunta, hablando sobre lo que estábamos hablando el bloque pasado, si cómo detectar que uno mismo tiene rasgos narcisistas. ¿Qué le podemos contestar? Adelante. Siempre que llega una persona, o casi siempre a consultorio, tiene un motivo de consulta, y se puede resumir en que no se siente bien consigo mismo, es triste, es infeliz, algo está pasando en el mundo, pero no puede definir qué es lo que está pasando. Entonces, a través de las demás personas que rechazan su contacto, que empieza a tener dificultades con la familia o con la pareja, principalmente con las amistades, se puede empezar a hacer un análisis, en este caso una evaluación psicológica, que es lo que se recomienda en las primeras sesiones de psicoterapia, para poder determinar estos rasgos conductuales, emocionales y verbales que tiene la persona, cómo se mueve en el mundo, y a través de eso podemos determinar algún criterio psicológico que tenga que ver con el narcisismo patológico. Okay. Carlos, pero ¿los narcisistas patológicos asisten a terapia? Yo creo que, a ver, si el narcisista patológico es incapaz de reconocer sus defectos, pues es difícil que vaya a pedir ayuda. Pero yo creo que cuando nuestros amigos preguntan un poco sobre cómo reconocer que tenemos rasgos narcisistas, la ética nos dice que el autoconocimiento es muchas veces doloroso y requiere una gran valentía. En ese sentido, el narcisista no suele ser valiente, suele tener temores y lo expresa de esta manera. Pero ¿qué debemos hacer? A ver, les voy a dar una fórmula. Es muy dolorosa, ¿eh? Pero la fórmula es: pregunten a aquellos que los aman y que ustedes aman cuál es su peor defecto. No va a ser una sorpresa, pero va a ser doloroso. Y entonces van a decir, no, pues es que híjole, dominas la conversación, o sea, no te puedes callar. La verdad es que tenemos una reunión y a ver quién te calla. Entonces dice uno, ay, qué horror, y sí es cierto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Y uno se puede dar cuenta de que guardar silencio, escuchar al otro, no es el fuerte de uno, y puede empezar a trabajarlo. En ética hay que descubrir esas áreas, hay que descubrir estos aspectos que nos faltan. Y digo, y ya que nuestros amigos lo preguntaban, pregunten a otros y aguántense la respuesta, ¿verdad? Esa es la otra parte. Es que esa es la parte, ahorita que dijiste eso, me haces pensar, yo hace un tiempo, una persona narcisista de libro me preguntó, ¿no? Y le dije, ¿estás segura que quieres saberlo? Sí, sí quiero. Le dije, pues sí, eso que estás preguntando. Me dijo, no es cierto, eres una mentirosa. Y dije, ok. No solo eso, o sea, ellos piensan que los demás están mal porque son inferiores y porque le tienen envidia. Y entonces, para que acepten ir a terapia es muy complicado. Pero no la pasan tan bien, ¿eh? Como a lo mejor este sentido de superioridad y luego pues es insoportable y nadie quiere estar con él. Sí tienen muchos problemas de salud psicológica. Muchas veces recurren al alcoholismo, o son anoréxicos, o tienen problemas de salud psicológica importantes. Entonces, eso puede hacer que acurran a terapia, pero no por el narcisismo, sino por las consecuencias. Claro, que eso sería como muy interesante. Y estábamos comentando en el corte que la palabra narcisista, pues como que ya se usa sin pensar muy bien de qué estamos hablando. Entonces creo que por eso es como difícil de repente ubicar si tengo rasgos narcisistas. Parece que en algunos contextos es positivo, ¿no? Ser narcisista, como decíamos, para el área laboral, para otros contextos no. A veces la gente te lo grita sin saber lo que está diciendo, ¿no? Alonso, entonces qué difícil. Sí, yo creo que cuando normalmente hablamos sobre el narcisismo, en términos como ahorita contestaba la gente en la encuesta, en el sondeo, normalmente lo que se está hablando es un trastorno narcisista, ¿no? Pero habría que puntualizar eso y dejarlo claro, porque ahí estamos hablando de algo que ya está generando disfunción en el individuo. Y ciertamente, como se comentaba hace un momento,
tener un grado de narcisismo es útil y valioso para desarrollarnos, para crecer. Si yo justamente necesito crear una empresa o ser director o directora de una institución, tener gente a cargo, necesito un grado de narcisismo importante para poder desempeñar esas funciones, pero que es difícil ponerlo en términos puramente cuantitativos, ¿no? O sea, ¿qué tanto es tantito, ¿no? Y qué tanto en realidad es lo que sí me va a permitir funcionar bien sin llegar a un punto de manipulación, de fraude, que ya son rasgos patológicos, ¿no? De robo, de utilizar a la gente, ¿no? Y no solamente verlos, y no verlos como humanos, como personas que están trabajando conmigo, sino son vínculos utilitarios en los que yo no me interesa qué piensas o qué sientes aquí, yo mando y yo soy el que dice cómo se hace, ¿no? Claro. Entonces justamente ahí el problema de los vínculos es lo que nos puede dar un poquito de luz sobre, bueno, ok, pues sí necesito poner orden en esta institución, pero ¿cómo? Y Claro. de qué manera es lo que torna complejo el tema de narcisismo. Yo quería agregar nada más, la manipulación es el punto clave, ¿no? Que utilizas a los demás para tus propios fines. Y pues ahí no solo es narcisismo, hay una clasificación de la tríada oscura de la personalidad, en donde es narcisismo, eres maquiavélico, el fin es lo que cuenta, no los medios, y los rasgos de psicopatía que está. Entonces, pues es importante entender eso. ¿Cómo es la psicopatía? La psicopatía también es un trastorno de personalidad en donde está afectada la parte de mis relaciones con los demás son superficiales. Soy superficialmente encantador, utilizo a los demás para mis propios medios. Tiene que ver también con la falta de empatía. No quiero entrar en tanto tecnicismo. Sí. La gente dice, pues los psicópatas pueden ser criminales o no criminales, pueden ser presidentes. Estamos ahí en la relación con Trump, que no digo todavía si es psicópata o no, pero entonces yo trabajo con criminales y son básicamente los psicópatas. Y entonces estas personas, dices, ¿cómo pueden matar a 30 gentes, no? Pues es que no siente dolor, sí lo sienten, pero no a través de los mecanismos normales que los demás lo sentimos. Y entonces, pues el narcisismo es un rasgo muy importante. Claro. Una de las cosas que se escuchó mucho es esto que dicen falta de empatía, falta de empatía, falta de empatía, ¿no? Y bueno, entendemos que la empatía es la capacidad de poder sentir lo que el otro siente, ¿no? A partir de haber tenido una experiencia similar, aparte existen las neuronas espejo que nos dan la luz de que sí realmente existe, no es algo que nos inventamos, etcétera. O sea, esa parte no la tienen, esa parte no existe en ellos. A ver, hay un autor que, a ver, yo creo que, como decíamos, esta es una conducta adquirida, entonces aprendemos a no tomar en cuenta eso. Si lo que urge es sacar el proyecto, si lo que urge es lograr un objetivo, si lo que yo quiero es ser admirado, bueno, voy a hacer todo lo necesario. Hay un autor que pone una prueba, se llama Gabriel Ginebra, y Gabriel Ginebra hace una prueba muy interesante y dice, si usted como jefe, y es típico del narcisista, cree que solo está rodeado de gente incompetente, dice en su libro que se llama Gestión de Incompetentes, le tengo una noticia, el incompetente es usted. Y dice Claro. después, a ver, una prueba, diga una cosa que cada uno de sus colaboradores hacen mejor que usted. Un narcisista es incapaz de eso. Ahí podemos descubrir rasgos narcisistas, ¿no? Cuando no puedo ver nada bueno en los demás, todo lo que hacen están mal y todo lo que hacen yo lo podría hacer mejor, de verdad estamos muy mal, ¿no? Creo que tenemos que revisarnos y podemos descubrir en los demás estos rasgos y darnos cuenta de que en este encuentro donde debiera haber empatía, debiera haber solidaridad, se rompe por completo porque no hay la posibilidad ni siquiera de apreciar lo que el otro aporta y lo que el otro hace. Claro. Ahora, me gustaría que nos pusiéramos ya del otro lado, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando yo estoy frente a un jefe, ¿no? Ya no hay forma de que me reconozca nada, es una persona profundamente narcisista, está orientado a los resultados, ¿no? Y entonces exige y exige y exige
los resultados que considera él desde su perspectiva o ella desde su perspectiva que son los adecuados y los que tendríamos que tener. Y yo estoy atorado o atorada ahí. ¿Qué hacer? Sí, es un tema bien importante porque está esa otra contraparte, las personas que se relacionan con un narcisista. Y tiene que ver con toda una cultura que se va creando alrededor de las personas. El narcisista va a tener tendencias a relacionarse con personas que se consideren inferiores o que están buscando algún reconocimiento social, cueste lo que cueste. Entonces ya vemos desde ahí algunos rasgos de dependencia o codependencia de las personas que son identificadas por el narcisista y que dice, aquí puedo hacer clic. Esta persona va a poder ser explotable, está buscando reconocimiento también a través de mi imagen. Entonces, ese narcisista que se la pasa bebiendo de ese lago y consumiéndose a sí mismo y a los demás, lo empieza a manifestar a través de sus relaciones con otros, porque los otros también estamos dispuestos a querer obtener esas grandes triunfos, esas grandes exigencias que culturalmente se nos han impuesto. La idea del éxito a cualquier costo. Pero, híjole, es como muy difícil porque ¿qué pasa cuando esa persona, bueno, es mi jefe y no me puedo salir de ahí, esa una? Otra, Fegui, cuando son las mamás. No, cuando son las mamás, cuando son las esposas, las parejas, o sea, ahí está, enganche, como decía Carlos, de una psicológicamente vulnerables. Tú cuando estás fuerte, pues entonces dices, oye, pues yo no me quedo en esta relación, no voy a trabajar. Entonces, no sé si al ratito, ahorita vamos a decir qué puedes hacer, pero las mamás también tienen que atender. Muchas veces eso se ha dicho que la personalidad narcisista viene de las mamás que admiran y que adoran al niño y que solo valoran todo, lo idolatran. Entonces, los estilos de crianza que pueden ser indiferentes o permisivos o dictatoriales van a generar muchas veces estas personalidades anormales. Tienes que ser, como papá y mamá, tienes que ser autoritario, pero democrático. O sea, sí tiene que haber reglas. Pero los otros estilos de crianza, permisivos y que no critican nada, eso va generando estos rasgos de narcisismo. O sea, digamos que la crianza es la que crea a estas personalidades narcisistas, exacto. O sea, nace en el núcleo de la familia. Exacto. Ahora, ustedes dijeron también, bueno, pues es a partir de un dolor. Una de las que entrevistamos decía eso que me llamó mucho la atención. O sea, dice, bueno, pues esta persona está sufriendo, es alguien que está lastimado, que fue lastimado. Sí realmente, no realmente, tal vez no fue lastimado, tal vez sí, ahorita nos dirán, pero tienes un comentario justo de una mamá, ¿no? Sí, justo tengo un comentario anónimo de una persona que nos cuenta, yo viví con una madre narcisista, me hizo sufrir mucho y de hecho fui anoréxica, mi autoestima estaba por los suelos y cuando decidí alejarme me costaron golpes e influenció a mis hermanos y familiares políticos, de uno de ellos a golpearme, insultarme y fastidiarme todo el tiempo. La verdad me hizo ver el infierno. Ahora me siento más tranquila y la verdad no deseo volver a verla ni tenerla cerca de mí. Y esto habla esta persona de su madre narcisista. O sea, imagínense el infierno que esa mujer tuvo que vivir y enfrentar y bueno, cómo le habrá hecho para poder decir basta cuando justo vivimos, por lo menos aquí en México, en una sociedad que todo el tiempo te está diciendo tienes que formar parte de la familia, tienes que estar con la familia, en las fiestas hay que estar con la familia. O sea, ¿cómo le decimos adiós a alguien así? Y cuando somos chiquitos nos tenemos que quedar a fuerzas ahí. ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, vamos a ir a un corte. En un momento, Carlos, regresando, te retomo para que me digas. Quédense con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Una persona narcisista manipula a los demás para alimentar su ego. No permitas que una relación dañe tu autoestima.
Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza, hablando, como ya sabes, de cómo sobrevivir a un narcisista. Y Carlos, te quedaste con ganas de decirnos algo en el bloque anterior. Muchas gracias. Pues, a ver, lo llevo primero al contexto nuevamente organizacional laboral. Es muy difícil, uno necesita el trabajo, uno no está allí por gusto, ya te impusieron un jefe que te hace la vida imposible, nunca haces las cosas bien, los errores de él son responsabilidad tuya, ya saben. Se necesita un entorno personal y familiar fuerte y hay que trabajar en torno a ello, ¿no? Entonces, creo que cuando nos la pasamos muy mal en el trabajo, es muy fácil que eso empiece a reflejarse en la familia, se refleje en nuestras relaciones interpersonales y esto empiece a hacer sufrir el resto de los entornos. Nuestra familia debe estar consciente de que nos la estamos pasando mal y la familia puede ser una red de apoyo muy importante. Bueno, eso es lo primero que quiero decir. Tenemos que ser más generosos y más conscientes con nuestra familia cuando estamos en un entorno, digamos, con un jefe narcisista en el trabajo. Ahora, ¿qué pasa cuando no es nuestro jefe el narcisista, sino un colega, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La intervención previa que hicieron favor de comentar señalaba que salió, digamos, del círculo y del entorno de la madre narcisista, ¿no? Yo creo que cuando algún compañero de trabajo quiere ser admirado, nos cuenta cosas, él siempre ha ido a todos los lugares del mundo, conoce a todas las personas, tiene su oficina llena de fotografías con grandes personalidades. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Salir del círculo. O sea, en realidad es poner límites, salir del círculo, procurar que no nos afecte este tipo de conducta. Depende de si la persona tiene autoridad o no. Ese es un poco, creo que es el fondo de lo que quiero decir ahora. Si tiene autoridad es muy difícil y hay que tener otras redes de apoyo. Si no tiene autoridad, hay que saber romper la dinámica. Oye, tengo una junta, perdón, me cuentas esa interesante historia en otro momento. Ya, ¿no? Se rompe la dinámica y adiós. Bueno, nos están escribiendo mucho en el público que nos dicen, a veces es muy fácil salirte de un trabajo, a veces no, depende, pero donde sí nos interesa saber es en las relaciones interpersonales con las personas que amamos. O sea, eso es lo más difícil. Entonces, ¿qué hacer si la persona narcisista es nuestro padre o nuestra madre? Ciertamente es una de las formas una de las situaciones un poco más difíciles para poder salirse de ese tipo de vínculos, porque en estos casos particularmente, en el que ha sido la madre o el padre, uno creció ahí, ¿no? Entonces, si bien es una figura de amor, también se vuelve una figura de sometimiento, de manipulación, pero que, imaginémoslo para un niño o una niña que crece en ese ambiente, al final es una figura que dentro de todo eso da estructura, una estructura así patológica, una estructura con connotaciones agresivas, pero que yo encuentro seguridad ahí y tengo una dificultad para ver otro tipo de relaciones en las que también pueda sentirme seguro sin esas connotaciones agresivas, manipuladoras. Y es lo que torna muy complejo y difícil, como en el comentario que nos mandaron, poder salirse de ahí. Es decir, me salgo, pero pierdo la estructura que tenía, pierdo este sostén, como si tuviera yo una dificultad para imaginar o conceptualizar que también hay otras formas de tener apoyo, de tener amor sin las connotaciones agresivas. Entonces, es muy complicado porque tiene que haber un rompimiento, ciertamente. O sea, es un rompimiento con una connotación también de reproche, de no me valoras, yo te di todo y ahorita me dejas. Claro. Y para poder hacer eso, pues hay que estar fortalecidos. ¿Cuáles son, cuál es el daño a una persona, a un hijo, a una hija, cuando tienen un padre o una madre narcisista? O sea, el daño que recibe esa persona. ¿Por qué cuesta tanto trabajo salirte de estas relaciones? ¿Qué pasa con esa persona que es la víctima del narcisista? Bueno, claro que tu autoestima está muy disminuida y por eso luego te vas a vincular con alguien con ese tipo de personalidad, ¿no? Que es lo que aprendiste a valorar. Entonces, sí es muy difícil, tienes problemas de autoestima, eres psicológicamente vulnerable,
No, y los psicológicamente vulnerables, pues entonces se vinculan con alguien que les dice qué hacer. Vas a repetir ese patrón. Entonces, por eso es muy importante romperlo y estar consciente, y eso no es fácil. Y eso, por eso tienes que ir a un terapeuta, a un psicólogo o hablar con alguien. Eso es muy relevante. ¿Qué características vamos a ver en una persona que tiene esa afectación? Vamos a ver que se encuentra muy deprimida, que necesita continuamente reforzamiento y que pues no se siente bien. Que eso es el narcisista. El narcisista tiene un problema de autoestima muy importante que suple con esta idea de que soy muy superior, pero la verdad es que tienen muy mala autoestima. Y la autoestima pues es lo que te hace sentirte bien y estar sano. Entonces creo que es muy importante estar consciente y ir a un apoyo para que te ayuden a distinguir entre qué es tu personalidad y qué estás recibiendo del medio ambiente. ¿Cómo puede, o sea, qué es lo que sucede ahí en el interior, por ejemplo, cuando es mi papá? En las relaciones familiares es muy complicado. Llega el paciente y su motivo de consulta es la queja sobre su papá o su mamá. Y entonces la metáfora que yo utilizo es, imagínate una persona que tiene mucha hambre y mucha sed. Ahora identifícalo dentro de tus relaciones personales. Y entonces pueden decir, mi papá o mi mamá siempre han pedido más de mí, cosas que incluso podría dar, pero yo no quiero porque yo no soy así. Entonces, estas grandes exigencias otra vez por los entornos sociales y culturales que vivimos dentro de nuestras familias, permiten esta vulnerabilidad dentro de la persona. Debemos cumplir con las expectativas familiares, pagar la deuda familiar hacia los padres, hacia las madres, y sobre esta deuda familiar que socialmente creemos que tenemos, empezamos a desarrollar estas conductas de sumisión que son altamente perjudiciales para no solamente para la persona, para todo el núcleo familiar. Ok, oigan, quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio. Es un testimonio anónimo de un hombre que nos platica lo difícil que es la relación con una persona narcisista. Acompáñenme a ver. Es difícil la convivencia con una persona narcisista, sí, porque si no pones límites, se brincan. Yo me divorcio de mi esposa, casi 8 años casados, y siempre había conflicto de algo. No es una persona empática, siempre quiere llamar la atención. Entonces yo dije, no, esto no está bien, y yo empecé a investigar. Afortunadamente tenemos ya el internet con un montón de información, y empiezo a notar que existe algo, una personalidad que necesita del conflicto, y entonces empiezo a hilar muchas cosas y me doy cuenta de que existe la personalidad narcisista. Y entonces empiezo con toda esa información, dije, ah, caray, yo estoy con una persona narcisista. Traté de que con mi ex esposa fuéramos a psicólogo, fuéramos a terapia, no se pudo. Entonces, cuando yo me divorcié, regreso a casa y veo el mismo comportamiento de mi ex esposa y veo el mismo comportamiento de mi mamá. Siempre está buscando llamar la atención. Me doy cuenta de que uno sigue los patrones que aprende desde pequeño. En consecuencia, creo que en parte influyó a que yo tuviera una esposa narcisista. Tanto la mamá de mis hijos como mi mamá, para otras personas son las personas pulcras, son las personas estudiadas, cultas, que saben de todo, que son ídolos, ¿no? Que cualquier persona se podría acercar para pedir un consejo, que son perfectas, ¿sí? O sea, y que aparte tienen esa forma de acercarse a los demás como para decir que tienen empatía, pero no es cierto. Sí, son manipuladoras y no se miden con quién lo puedan hacer, ya sea con sus hijos, ya sea con su esposo, hermanos. En cuanto a mi ex esposa, tuve que poner distancia de por medio, contacto cero por salud emocional, siempre al tanto de mis hijos cuando mis hijos tienen que convivir con ella. Por parte de mi mamá no lo puedo hacer pues porque es mi mamá,
Y también tengo que estar al pendiente de ella, y pues ya es una persona de la tercera edad y yo la quiero mucho. Entonces, trato de sobrellevar la situación con ella. Muchísimas gracias, caray. Qué Sí, importante. Adelante, ese por favor. testimonio la verdad es que estuvo muy interesante porque relaciono ese testimonio con un comentario que tengo aquí que nos comenta Liz Osorio, que dice: mi madre es narcisista y mi pareja también. Me costó mucho trabajo poder reconocer y sanar los vínculos con ellos dos, ya que mi autoestima estuvo muy comprometida y salir fue un trabajo duro, pero se puede hacer y sanar. Entonces, por ejemplo, el testimonio y ese comentario de cómo te relacionas con tu madre, padre narcisista, y además tu pareja también es muy común eso. Todos dijeron que sí. Yo creo que, yo creo que quiero hacer un comentario sobre los dos extremos de la vida, digamos. Para quienes aún no han contraído matrimonio, mi consejo es observen las constantes de lo que es incómodo en las relaciones que llevan, ¿no? Este muchacho dice, bueno, pues mi mamá era narcisista, en la entrevista que hemos visto. Mi esposa resultó ser narcisista, ninguna noticia novedosa, pero uno tarda mucho tiempo en tomar conciencia de ello, a veces después de un divorcio y tal. Es muy importante darse cuenta de qué patrones está uno siguiendo en la juventud. Y ahí se pueden poner los medios para reforzar la autoestima, para darse cuenta de cómo se pueden modificar estos patrones, pues para, por ejemplo, tener un matrimonio y una familia suficientemente exitosa, digamos. Y me voy al otro extremo de la vida. ¿Qué pasa cuando nuestros papás son mayores? Es muy interesante porque también en la entrevista dice él, pues mamá ya es una persona de la tercera edad, la quiero mucho. En realidad, siento que ya hizo una distancia, ¿no? Ya hizo una distancia. Yo creo que es importante a lo largo de la vida no dejar de estimar y de apreciar a las personas, pero hacer distancia. A mí creo que el problema más serio, y vale mucho platicar sobre ello, es la inmediatez, ¿no? Hoy me doy cuenta de que mi hijo es un narcisista, de que mi esposo es un narcisista. Ahí se necesitan recursos muy particulares, pero creo que hay que observar en la juventud los patrones de conducta y los patrones de relación, y digamos, en la madurez, saber poner distancia con estas situaciones y tener las relaciones lo más sanas posibles, pudiendo liberarse de los dolores que pudo haber generado en Pues alguna lo otra que nos etapa. interesa justo es lo que dijiste, o sea, los patrones, ¿no? O sea, qué es lo que sucede en esas dinámicas en lo cotidiano. O sea, porque de esas dinámicas son de las que nosotros estamos hablando en el programa, de que no es muy fácil salirse. Entonces, ¿cómo sobrevivir? Y a mí este testimonio me parece un testimonio, y con todo el respeto del mundo se lo digo, gracias, de veras, muchísimas gracias. Creo que sí es un testimonio muy fuerte porque habla de algo muy grave, ¿no? Él está con una mamá narcisista, ya la ubicó, ya lo dijo, ¿no? Crece en un entorno donde hay una mujer narcisista que hace que el entorno para él sea familiar, y entonces él a su vez elige a una mujer narcisista para su matrimonio, logra separarse de esa mujer narcisista cuando se da cuenta que no es agradable la interacción, y sin embargo regresa al núcleo familiar. Y él dice, estoy con mi mamá, no nos dice me vuelvo a relacionar con alguien más. O sea, regresa. Y a mí para mí eso fue súper fuerte cuando preparamos este testimonio, porque no se pudo salir del ambiente narcisista. No solo no se pudo salir, terminó su relación de pareja, que a mí me parece tristísimo que le haya pasado eso, y regresa al entorno donde hay una mujer narcisista que lo sigue teniendo en esta red de narcisismo. Es como yo lo veo, ¿no? Y entonces, pues yo no veo que haya sobrevivido al narcisismo. Se separó de una narcisista, pero no ha sobrevivido. Fegui, yo creo que es muy importante, o sea, al narcisista va a ser muy difícil que lo cambies, y no quiere ir a terapia porque, pues, según él o ella están muy bien. El que tiene que cambiar eres tú. Exacto. Entonces la solución es tuya, que eso te da una enorme fuerza. Es mío, pero pues hay que saber, ¿no? Porque te enamoraste de esta persona encantadora, manipuladora, listísima, que sabe todo, y por lo mismo que te enamoraste es por lo que lo odias o la odias, ¿no? Que muchas veces es lo que pasa. Es que me casé con él porque era la persona más simpática y hablaba y todo, y luego te divorcias porque ya no lo soporto, no para de hablar. Pero bueno, esa es otra historia. Pero entonces vamos a enfocarnos en mí. ¿Qué puedo hacer? Primero, pues tienes tú que poner claro
y decir, a ver, yo sí valgo y tengo que empezar a hacer las cosas en las que me siento valorada. Todos necesitamos tener buena autoestima. Entonces hay que empezar con eso. Tienes que poner los límites muy claros. Cuando estás con un narcisista, a lo mejor no te puedes divorciar o no quieres y es muy complicado, tienes niños chiquitos y eso. Y entonces decir, oye, a ver, te quiero mucho, eres fantástico, tampoco lo eres un baboso, ¿no? Entonces, hay cosas que me maltratas y que me utilizas mal. Y entonces tienes que hacer ese análisis muy importante, poner los límites, incrementar tu autoestima. Pues las mujeres muchos estamos ahí trabajando, cuidando a los hijos, haciendo muchas cosas y no haces nada. Bueno, con ser mamá eres fantástica, pero tienes que hacer cosas que incrementen tu autoestima, cualquier cosa. Y entonces seguir fortaleciendo. Tienes que acudir a alguien. En la facultad, yo trabajo en la Facultad de Psicología de la UNAM, hay clínicas y puedes ir y decir, necesito que me apoyen. Y esto de platicarlo y fortalecer tu yo, y es muy importante. Y hay otras técnicas. ¿Qué tanto ayuda el que yo empiece a fortalecer mi autoestima para que entonces haya una relación diferente con el narcisista? O sea, ¿sí se podría llegar a lograr que el narcisista tuviera una actitud diferente frente a mi cambio? Claro que sí, es el punto fundamental. Hay que tener en cuenta que el narcisista es un seductor y dentro de este juego de seductor me voy a presentar como una persona que se va a hacer total y completamente responsable de ti, de todo, lo que dices, lo que haces y lo que piensas. Con esto nos vamos a quedar, vamos a un corte, en un momentito regresamos para retomarte a ti, Carlos, para poder, para no cortar de la idea, pero a ver, un comentario de Anita. Nos dice Nati Aguilar que la persona con trastorno narcisista tiene la capacidad de drogarte con tu propio cerebro. Eso es lo que dice ella como de la manipulación. Son seductores. Son seductores. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Poner límites en una relación con una persona narcisista es fundamental para proteger tu bienestar emocional y mantener tu autonomía. Muchas gracias por seguir con nosotras, miércoles de Saber Vivir. Estamos hablando de cómo sobrevivir a un narcisista, pero les quiero invitar a que no se vayan a perder el programa del día de mañana con estos temas de Jueves de Sociedad, porque van a estar hablando sobre mujeres en la ciencia. Cada 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces, estamos en un tiempo de mujeres y entonces hombres y mujeres necesitan igualdad en todos los aspectos y la ciencia no se queda atrás. Cada vez son más mujeres y cada vez más niñas que están interesadas en participar en temas de tecnología, de ciencia. Entonces van a estar hablando sobre esto, entonces no se lo vayan a perder. Va a estar muy bueno el programa a las 9:30 de la mañana por todas las señales del 11 y las redes sociales en Jueves de Sociedad. Y ahorita, regresando con nuestro tema de cómo sobrevivir a un narcisista, tenemos la entrevista con Vanessa Coppel. Ella es psicóloga y terapeuta y nos habla de cómo reconocer a un narcisista. Vamos a escucharla y ahorita regresamos en esta conversación. El que tiene el trastorno no entiende que tiene un trastorno y nunca lo va a aceptar. No va a pedir ayuda, si la pide no hace caso. Hace como que está cambiando, pero la verdad es que no, lo está haciendo para que tú no tengas una excusa para responsabilizarlo por su conducta. El narcisista nace con todas sus facultades disponibles, a menos de que tuviera diagnósticos cruzados, ¿no? Tienen infancias muy terribles y se forja el narcisismo a lo largo de la infancia y los primeros años de la adolescencia. Entonces, sí saben lo que es empatía, pero imagínate que se queda cancelada, así velo, ¿no? Entonces, pueden accesar a eso, pero normalmente no funciona como una empatía generosa, compasiva. Es una herramienta muy bien estudiada y muy bien fabricada para engañar, porque eso es lo que hacen, ¿no? Son proyectos de engaño constantes, pero son capaces de lo que sea con tal de conseguir lo que necesitan. Pero la víctima del narcisista siempre va a ser en una línea, piénsalo así. Primero va a ser encantada, que esto es como un bombardeo amoroso.
Luego va a empezar a entrar en patrones de sobapega, eso quiere decir va a haber proyectos de complacencia y agresión dentro de la relación, que hace que la persona se confunda en cuanto a si la relación vale la pena o no, porque cuando es amorosa es muy amorosa y cuando es violenta es muy violenta, y no me refiero a violencia física necesariamente, ¿no? Y luego hay un proyecto de evaluación, hay un proyecto de descarte y hay un proyecto de desprecio. Y ahí es cuando ya la víctima está perdida, porque ahí ya perdió toda su capacidad de reconocimiento personal, ya no siente aceptación en ningún lado, está prácticamente presa dentro de este constante formato de manipulación y abuso, y toda tu vida está dedicada a él, se vuelve como una devoción. Sientes que no puedes pensar si no está, no puedes tomar decisiones sin su presencia o sin su anuencia. Te sientes profundamente herida y no sabes por qué. De pronto empiezas a sentir que en el mundo nada vale la pena ya. Empiezas a creer que sobras, como que estás un poco de más, que no eres indispensable para nadie y para nada. Y te cachas cuando empiezas a copiar conducta que no es tuya, que es una conducta que se vuelve muy defensiva, te vuelves muy reactiva, empiezas a cuestionar si estás loca o no. Y al final pedir ayuda para la víctima es muy difícil porque la vergüenza y la culpa que sienten es enorme. Entonces, mucha gente cree que esto solo sucede en relaciones de pareja, pero eso es absolutamente falso. O sea, hay madres narcisistas, padres narcisistas, hermanos y hermanas narcisistas, compañeros de trabajo, jefes, hay sobrinos, abuelos, hay parejas, por supuesto, y también hay hijos. Muchísimas gracias a Vanessa Coppel por la entrevista que nos dio unos puntos muy importantes y muy interesantes de justo cómo reconocer y cómo le afecta a la víctima estar rodeada de una persona narcisista. Tengo un comentario anónimo que con todo lo que hemos hablado el día de hoy nos dice: buen día, estoy entendiendo que soy una persona narcisista. No me incomoda, pero quiero pedirles que me digan qué hacer para ir sanando esta parte de mí, ya que mi madre era muy exigente y autoritaria conmigo. ¿Qué le podemos decir? Adelante. En este caso, cuando empezamos a identificar nuestras carencias a través de las grandes exigencias hacia nosotros mismos y de los demás, podemos ir definiendo qué es lo que nos duele, qué es lo que no tenemos, qué es lo que tenemos de más. Y entonces allí es un proceso de autorreconocimiento. Ya no dependo del reconocimiento externo, de toda esa validación externa del mundo, de los grandes objetivos corporativos, sociales, económicos. Entonces empiezo a reconocerme a mí mismo, a verme a mí mismo. Por esto esta idea del gran seductor no solamente seduce emocionalmente a las demás personas, a sí mismo crea grandes deseos y una idea muy inflada de sí mismo. Cuando empieza a desvanecerse y a tener este gran malestar, es cuando empieza a reconocerse como persona, como un doliente, como alguien que debe transitar en este mundo con todas esas carencias, darle las herramientas para que pueda transitar de una manera efectiva. Y algo muy importante con mis pacientes, cuando les digo, bueno, caíste en este juego de seducción, pero termina la frase. Y muchos dicen, ¿por qué no quería hacerme responsable de mi propia vida? Pero bueno, estamos hablando de que, por ejemplo, cuando estamos hablando de mamás y de papás, que es lo que nos están diciendo, pues es que ellos son responsables de nuestra vida desde que nacemos, ¿no? Sí, y creo que es lo que va generando al final formas de relacionarnos, ¿no? Este círculo que comienza, podemos nosotros plantearlo a través de ciertas carencias en quién soy, cómo lo hago, cómo hago las cosas. Dudo mucho de mis acciones, si están bien hechas o mal hechas, ¿no? Entonces, pensando que podemos empezar un círculo de ahí, pues justamente me voy a relacionar con personas que me den eso, que me ratifiquen, lo hiciste bien, y suele suceder que estas personas que son muy seductoras o muy... te dan todo lo que tú estás necesitando, digamos, esa confirmación, suelen tener estos rasgos en donde yo encuentro a alguien que me confirme todo lo que yo dudo de mí mismo, ¿sí?
Y entonces este círculo comienza a formarse en la forma en la que nos vinculamos, ¿no? Y entonces salirse de ahí es renunciar. Oye, pues si yo estoy dudando de mí mismo y necesito a alguien que me diga lo bien que hago las cosas, lo bien que estoy funcionando, lo bien lo bueno que soy. Y entonces, si yo me alejo, me deprimo. Y entonces vuelvo a buscar a alguien así. Y es justamente el continuo que nosotros tenemos que reconocer, que es como un factor que reproduce el patrón. Yo lo necesitaba de mi mamá, en el testimonio que nos daban, ahora lo busco en una pareja, cuando ya no lo tengo en una pareja, ¿en dónde lo busco? Nuevamente en mi mamá o en otra pareja, ¿sí? Y entonces, ¿cómo salir de eso? Trabajando en mí mismo. O sea, yo tengo que trabajar en mi concepto de mí mismo, en mi autoestima, en mi identidad, en cómo juzgo yo mis propias acciones para, en cierta medida, requerir menos del juicio externo y entonces depender menos de eso, porque yo ya estoy seguro de de mi propia identidad, de quién soy. Ahora, todos necesitamos, ustedes dijeron que todos necesitamos reconocimiento, Carlos. Entonces, ¿cómo saber dónde está el reconocimiento sano que necesito? ¿Dónde está la línea? O sea, Vanessa, que por cierto la quiero felicitar, me encantó su cápsula y me dio mucho gusto que la grabáramos. Ella nos dice muy claramente todo lo que esta persona que está frente a un narcisista siente en el interior, ¿no? O sea, todas estas emociones que fueron muy claras, como ella nos las fue diciendo, esta necesidad de reconocimiento todo el tiempo, sentirme triste porque no me lo das, estar tratando de hacer las cosas bien todo el tiempo para que me lo veas, me lo reconozcas, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo saber el límite? Porque también necesitamos tener autoestima, también necesitamos aplaudirnos algunas cosas. Entonces, ¿cómo sé dónde estoy ahí? Yo creo que un término clave para identificar, digamos, lo saludable en esta mutua admiración que puede haber entre hermanos, entre esposos, en una pareja, es ganar. Es decir, aquí nadie pierde, ¿no? En una relación con un narcisista, alguien gana, alguien pierde, ¿no? Entonces mi elevación es tu caída, mi perfección es tu imperfección, y entonces hay algo que no funciona. Yo creo que este ideal de ganar es algo que deberíamos mantener en mente y reconocer también las dinámicas enfermas en donde uno gana, uno pierde, en donde uno es atractivo, el otro no lo es. Creo que en la entrevista se dijo algo sumamente importante, ¿no? Pegar, sobar. Esa es la relación en donde cuando uno gana, el otro pierde, ¿no? Entonces, te humillo, digo un comentario inadecuado de ti en público, después ya te digo, oye, pues nada más fue para que todos se rieran, sí, pero me incomodé mucho, bueno, pues tú aguanta nada más y tú... No. Se ha dicho también a lo largo del programa y me parece muy importante señalar los límites. Tenemos que prepararnos para saber que hay límites que no deben cruzarse y lamentablemente el narcisista los puede cruzar y la persona que tiene dependencia del narcisista va a aceptar que se crucen. Yo creo que la pregunta clave sería, ¿qué es lo que menos te gusta de tu relación? Ahora viéndolo uno, ¿no? Sobre todo del lado de quien depende del narcisista. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu relación? Lo que va a venir después es un pero. No me gusta que hable así de mí, pero es bien gracioso, pero ok, perfecto. Quédate hasta antes del pero. Creo que esa es una herramienta importante. Quédate hasta antes del pero. Eso que no te gusta probablemente constituye un límite que no debiera haberse traspasado jamás y que quizás ahora tienes que empezar a reconstruir. Los límites son fundamentales. Creo que ahí hay un trabajo que hacer. En esto de sobar y pegar, a mí me gustó mucho como lo dijo Vanessa, pero yo lo digo vivir entre la gloria y el infierno. Y entonces yo creo que ahí es donde está uno de los enganches más fuertes que existen, porque vives entre la gloria y el infierno con un papá narcisista, con una mamá narcisista, con una pareja narcisista, con un hijo narcisista. ¿Qué quiere decir esto? Que hay momentos de gloria, literal, ¿sí? O sea, los que hemos estado cerca de narcisistas o de personalidad, de personas de veras con rasgos, no con rasgos, narcisistas patológicos, vives en la gloria con esas personas. O sea, hay momentos de muchísimo gozo, de aplausos impresionantes, de seducción, de manipulación, donde te hacen sentir
que estás en la gloria con esa persona y después bajas al infierno, porque ese es su rasgo. Pero entonces cuando tú estás en el infierno, el enganche es que estás esperando volver a vivir la gloria. Ese es el círculo vicioso que se vive frente a un narcisista. Estás todo el tiempo sabiendo, yo ya viví la gloria, yo ya conocí la gloria con esta persona y estoy deseando volver a vivirla. Quiero volver a vivir esos momentos donde me sedujo, donde me dio flores, donde me llevó de viaje, o quiero vivir esos momentos donde realmente mi mamá me aplaudió, me dijo que era increíble, pero yo no me di cuenta que era porque se estaba aplaudiendo ella misma y yo creía que me estaba aplaudiendo a mí. Y entonces en el momento de infierno, eso es lo que estoy esperando. A mí me parece que salirse de ese círculo es el círculo más difícil que existe, porque entonces podemos ver a personas de 50 años enganchadas con sus padres, con sus madres, añorando esa gloria que les dan a cuentagotas. Y eso es el daño que hace. O sea, tú te encuentras con personas de 50 años con autoestimas destrozadas porque llevan 50 años esperando la gloria y se las dan a cuentagotas. Sí se las dan, pero se las dan a cuentagotas. Entonces yo creo, ¿no? Yo que también he estudiado muchísimo el tema del narcisista, de la relación con los narcisistas, que una de las fórmulas que existe es separarte, decir adiós. Cuando es patológico, tienes que salirte de esa relación, como dicen por ahí, romper el círculo. Lo digo desde mi propia expertise, soy maestra en psicología, desde ahí lo digo yo. O sea, yo creo que hay que romperlo. Y a veces es terrible porque estás hablando de tu mamá, hay que romper la relación con tu mamá. Tu papá, hay que romper la relación con tu papá. Y entonces es muy difícil y eso creo que es bien importante podérselo decir al público. Hay veces que no hay salida porque te pasas la vida esperando que el otro te voltee a ver. Te pasas la vida añorando y se te olvida que tienes a un hombre, una mujer, un hijo, un nieto que sí te voltea a ver y que sí te aman y que sí quieren estar cerca de ti. Tú ya no los ves porque solo ves al narcisista. O sea, a ese grado de daño creo que hace el narcisista. Estás diciendo que sí. Creo que realmente es esencial contemplar el equilibrio en todas nuestras relaciones. Y eso es algo que puede ser muy difícil. Y así como lo mencionas, cuando privilegiamos la opinión de uno, cuando privilegiamos la experiencia con uno solo, normalmente dejamos muy aparte la relación con los demás. En ese sentido, otra de las entrevistas que escuchábamos hace ratito decía, el narcisista no trata a las personas como personas. Y bueno, a ver, me siento tratado como persona, soy tratado como persona, sobre todo en los momentos de infierno, seguro no. Seguro no. Y cómo trato a los demás, ¿no? O sea, en esa espera de afirmación del narcisista, cuando soy yo quien depende de esa afirmación, dejo de tratar a los demás como persona porque solo quiero agradar al otro. Yo creo que aquí hay claves bien importantes para identificar el fenómeno y, como tú dices, poner medios, incluido el poner una distancia suficiente, un rompimiento suficiente que permita reconstruir la autoestima y, si hay suerte, reconstruir la relación con la otra persona a otro nivel, no de dependencia y no de afirmación. Sí, porque cuando estamos hablando de personas que no van a ir a terapia, que jamás van a aceptar que están mal, pues tú te pasas esperando algo que jamás va a suceder. Es una fantasía. A ver, ¿qué nos está diciendo el público? Nos cuentan una persona anónima que dice, yo tengo padres narcisistas. Es duro y desgastante porque nunca es suficiente para ellos. Siempre quieren más y aprendí que aunque ellos hagan más grande de lo que son mis defectos, mi autoestima me ayuda a ponerles límites y decir, yo sé quién soy, gracias por tu opinión, pero no la voy a tomar. Entonces, esta persona sí logró ponerle límites a sus padres que eran narcisistas. Y también nos cuenta otra persona, bueno, nos pregunta más o menos, que si cómo se maneja cuando el papá de tu hija es narcisista, razón por la cual te separaste de él. No tiene contacto con la hija constante, pero de la nada aparece y no desea generarle una mala imagen a la hija de él, pero tampoco quiere que la dañe. Dice, conozco experiencias de él de las cuales considero que es un narcisista, pero no quiere ayudarse y solo justifica sus acciones diciendo, así soy yo y ni modo, o si quieres, ve, si no lo quieres así, vete. Pero reitero que aparece de la nada porque su conciencia no lo deja vivir tranquilo, porque sabe que está actuando mal, pero afrontarlo no es lo de él. Mi preocupación es que yo no quiero que mi hija sepa que es un narcisista,
pero ¿cómo la puedo proteger de su padre narcisista? Uy, qué buena pregunta. Con esta pregunta nos vamos a ir a una pausa y regresando la vamos a contestar de cómo pues también proteger a tus familiares y a tus personas cercanas de personas que ya sabes que son narcisistas, ¿no? Entonces vamos a un corte y ahorita regresamos siguiendo hablando de cómo sobrevivir a un narcisista. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y te quiero invitar a que me acompañes a ver el siguiente testimonio. También es un testimonio anónimo y quiero volver a puntualizar que qué fuerte que los testimonios sean anónimos, porque claro, estamos hablando de una situación bien compleja y que nos están hablando de personas a las que aman o amaron, ¿no? Y entonces de repente no queremos que todo el mundo sepa que estábamos viviendo en ese círculo, del daño que nos pudo haber hecho. Ella tiene una relación con una persona narcisista, ella dice que es desafiante esta situación y en este caso es su mamá. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, vivir con una persona narcisista es una experiencia muy desafiante. Mi mamá tiene un alto sentido del valor propio, ¿no? Entonces cree que ella no hace nada mal, ¿no? Que somos los demás que estamos a su alrededor, quienes pues tenemos errores y entonces merecemos castigos, ¿no? Es una persona que piensa que los demás pues necesitamos acomodarnos o ajustarnos a lo que necesita, ¿no? A todo el mundo le cae muy bien, ¿no? Porque tiene muchas habilidades para reconocer en las personas lo que les gusta, ¿no? Eso creo que también tiene que ver con la manipulación, ¿no? Sin embargo, en la familia pues es algo completamente diferente, ¿no? En la familia pues suele ser una persona violenta, ¿no? No le gusta la crítica, ¿no? No le gusta pedir perdón sobre las cosas que pues no están bien, ¿no? Y lamentablemente mi mamá me veía a mí como una servidora más que como una hija, ¿no? Había cosas que no le gustaba hacer y que yo tenía que hacer. Por ejemplo, si no quería pasarle un vaso de agua, si no quería llevarle una manzana, porque yo estaba haciendo otra cosa, ¿no? Mi tarea, etcétera, había como violencia, porque ella tiene la idea de que los hijos nacemos para servir a los papás. Mi papá fue una persona que tenía una enfermedad crónica y cuando lamentablemente falleció, mi mamá acaparó todos los recursos que tenía mi papá, me dejó en la calle con el argumento de que se lo merecía porque ella había sido una buena esposa para mi papá. Convivir con mi mamá me afectó emocionalmente en mi autoestima, ¿no? O sea, creo que yo hasta que fui mayor de edad y me separé un poco de mi mamá, que fue a los 18 años más o menos, yo comencé a darme cuenta de que yo podía hacer muchas más cosas de las que hacía antes, ¿no? Ella fomentó en mí muchas inseguridades, ¿no? Incluso hacia mi cuerpo, ¿no? Solía decirme que yo era muy gorda, ¿no? Entonces tenía muchas actitudes que yo afortunadamente después cuando me independicé pues me di cuenta de que no era real, ¿no? Cuando estuvo en mi boda estaba enojada, ¿no? Entonces como que creo que no es sano estar cerca, pero todavía me siento mal por no poder restablecer un vínculo con ella, ¿no? Creo que lo mejor para mí ha sido alejarme y poderme mantener con una salud mental, ¿no? Estable, de acuerdo con lo que me recomendó mi terapeuta, ¿no? Porque creo que me ha ayudado mucho ir a terapia, ¿no? Creo que llevo ya 2 años con ella y a partir de que he estado en el proceso terapéutico he aprendido que, como en los aviones, ¿no? Antes de ayudar a los demás, antes de complacer a los demás, hay que complacerse uno mismo, hay que salvarse uno, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por este testimonio. Qué importante porque escuchamos el proceso que ella ha vivido para poderse dar cuenta. Me llama mucho la atención, Alonso, porque ella dice, bueno, a los 18 años, ¿no? O sea, parece ser que, bueno, sí fue un buen rato, pero no fue tanto tiempo. O sea, logra separarse, ¿no? Sí, eso es algo que depende de muchos factores. Hay factores familiares, culturales, desde luego personales, que pueden determinar en qué momento yo logro salirme de este círculo, ¿no? Ella lo dice muy bien, su mamá no cambió, ¿no? La que tuvo que cambiar, la que lleva 2 años en terapia, la que dice, tuve que fortalecer mi autoestima, soy yo, ¿no? ¿Por qué? Porque
fortaleciendo, digamos en estos términos, fortaleciendo la autoestima, yo puedo entonces mediar con todo lo que viene con la separación, que es muchas veces culpa. Estoy dejando a mi madre, al final es mi mamá, pues si la quiero, ¿no? A veces, por ejemplo, con las parejas, como se ha construido ahí un círculo también de chantaje, de manipulación, viene un componente también de mucho remordimiento, culpa. Entonces, normalmente decir me separo suena sencillo. Lo que es lo complejo es mediar con todas las emociones que vienen tras la separación y que es lo que constantemente lleva a las personas a volver a formar el vínculo, ¿no? Claro. Entonces, si yo no trabajo eso que viene tras la separación, va a ser bien complicado no estarlo repitiendo en futuras relaciones. Porque aparte, una de las partes que más te lastima es en la autoestima. Entonces, por ejemplo, dentro del tema de las separaciones, también está, por ejemplo, el tema económico. Claro. Entonces, de repente, yo, ¿cómo puedo ser capaz de mantenerme, de ser independiente y autosuficiente cuando toda la vida me han dicho que no lo puedo hacer? Y estamos hablando a muchos niveles, no solo el económico, emocional también. O sea, dependo de ti emocionalmente y dependo de ti económicamente y no me siento capaz de producir para mí misma. No me siento capaz de cuidarme, de ser capaz de cuidarme, de salirme. O sea, por eso el proceso atrás emocional es muy complejo y por supuesto que es factible, claro que se puede. Solo queremos identificar las diferentes cosas que hay que atender para que te puedas salir. Yo creo que algo muy importante es como regresar al inicio del programa. El narcisista, el fondo es un problema de autoestima muy importante de esa persona, en donde encuentra que a través de ser el sabelotodo, que a través de manipular, esa persona se va a sentir muy bien. Entonces hay alguna porque no me siento, y hay figuras rescatadoras en todas las relaciones. Puede ser una amiga, puede ser un vecino, y que te sientes a entender por qué es esa persona narcisista, cuáles son sus carencias para que se sienta y actúe de esa manera. Y con eso tú puedes entender más esa relación. ¿Sí me explico? Tú dices, pues ya, hay que separarse. No es tan fácil, ¿no? No, pero por ejemplo, ¿de qué me sirve? Vamos a poner ese ejemplo que estás poniendo. ¿A mí de qué me sirve saber de dónde viene si esa persona no va a cambiar? Conmigo y su actitud conmigo no va a cambiar. O sea, porque hoy el programa es cómo sobrevivo al narcisista, ¿no? Entonces, si yo me puedo sentar y decir, bueno, pues sí, este hombre pues viene de una relación de familia donde la forma de crianza no fue adecuada, ¿no? A él le hicieron daño, tiene su autoestima lastimada y todo eso lo entiendo perfecto. Pero él ya me hizo mierda a mí. Exacto, pero si tú te analizas y tú pones límites, decir, mira, haces estas cosas fantásticas, todos queremos ser apreciados y admirados, todos, de que el niño entre al cuarto y se te iluminen los ojos, y entonces tú te vuelves ahora la manipuladora, ¿sí me entiendes? Es fortalecer y decir, ya entendí de dónde viene, y decir, oye, es que estas cosas que haces son fantásticas, estas no tanto. Y estas me hacen daño. Y depende, hay diferentes grados de narcisismo. Y puedes romperlo o decir, vamos a trabajarlo juntos. Ok, a ver, en esa relación que dices que puedo establecer, o sea, si, como dices, hay diferentes grados de narcisismo y bueno, eso es importantísimo. Vamos a suponer que sí hay una respuesta del otro lado. ¿Cuál es la respuesta que yo tengo que ver que diga, mira, sí le llegó? Es su cambio de actitud, o sea, decir, oye, el otro día te burlaste de mí, no venía al caso, eso me dolió mucho, caray. Puede decir, sí, no me di cuenta, lo estaba haciendo para que todos se rieran y no me di cuenta. Y entonces empieza y rescatas esa relación, depende del nivel, como dijimos, ¿no? Y hablando de niveles, Feli, nos están preguntando, ¿cuáles niveles hay? O sea, ¿cómo puedo identificar los niveles? ¿Hay una clasificación de los niveles de narcisismo? Sí, hay una clasificación en donde es todo, tú naciste para admirarme, no para amarme, y sí hay una clasificación. Y entonces, pero si tú entras en este proceso, creo que tú podrías rescatar tu relación, depende de los niveles. Yo he trabajado
como te digo, mis relaciones con psicópatas, no tengo relación con ellos, pero trabajo con criminales muy violentos, el caníbal de Atizapán y todas esas gentes. Y entonces hay gente que dice, la psicopatía no se puede curar, pues que se pudren en la cárcel. No es así. Sí hay esquemas, hay una terapia que se basa en enfrentarlos a los esquemas maladaptativos que tienen. Este pensamiento en donde nadie sirve, las mujeres son animales, pues por eso me las como, ¿no? Sí hay formas y los estudios científicos muestran que sí puedes rescatar. Cuando ellos quieren. Es que los tienes que hacer que quieran. No es tan fácil. No, yo lo entiendo eso. Lo que pasa es que ahorita estamos hablando, las personas nos están diciendo, estoy hablando de mi mamá, ¿cómo hago que quiera mi mamá? Estoy hablando de mi pareja, ¿cómo hago que quiera mi pareja? O sea, nosotros desde los terapeutas, obvio, o sea, desde nosotros terapeutas sí, pero yo en una relación, ¿cómo hago que quiera mi mamá? ¿No? A ver, Carlos. yo veo dos comentarios muy breves. El primero, las personas con conductas patológicas tienen que tocar fondo. Hace rato lo comparábamos con el alcoholismo, ¿no? E incluso los rasgos alcohólicos de un narcisista y este tipo de cosas. Tiene que tocar fondo, es decir, tiene que darse cuenta de que ha destrozado sus relaciones interpersonales, por ejemplo, que incluso su narcisismo ya es un obstáculo gravísimo en aquello que es importante para él, como puede ser el trabajo, puede ser la vida social, ya nadie lo soporta, la soporta. Bueno, cuando la persona toca fondo puede empezar a tomar conciencia, pero eso es algo que nosotros podemos ayudar un poco, pero no es que tengamos la palabra mágica y la fórmula mágica para que el otro reaccione. Dos, sobre la consulta que hizo a través de redes sociales una amiga y su exmarido narcisista y su hija que quiere protegerla. Miren, si vamos a ir a la pista de hielo, es buena idea ponerle al niño un casco, ¿no? Y no le vamos a poner el casco para transitar por la calle, pero sí va a la pista de hielo. Entonces, si sabemos que la niña va a entrar en contacto con un narcisista, hay que decirle, mira, no te creas todo lo que te dicen. Hay gente que te va a decir que eres maravillosa, que eres lo mejor del mundo, que mira, eres excepcional, pero no. Si algo es demasiado bueno para creerse, no es cierto. Entonces, tenemos que empezar a prevenir aquello que puede seducir a la niña en el contacto con un narcisista. Entonces, creo que hay que tomar medidas para que tenga herramientas defensivas y decir, oye, vi a mi papá y me dijo esto. Sí, qué raro, así es tu papá, no te preocupes, así es tu papá. Es que le encanta decir esas cosas, pero ¿verdad que no suena? No, pues la verdad, ok. Cuando hay una autoestima moderada, adecuada, no es uno capaz de caer en esa seducción. Creo que es importante. Claro, es estas figuras rescatadoras de las que tú hablabas, Feli. O sea, de repente puedes tener a un papá, se separan ellos y entonces un papá o una mamá que puede ayudarte a hacer ese equilibrio, que lo puedes ver desde fuera cuando eres chiquitín, cuando estás metido en la familia y está ahí y tu mamá o tu papá están también en el círculo y todos están en el círculo, es más difícil verlo, ¿no? Y también hablamos de diferentes, ¿verdad? Tienes niveles. toda la razón, o sea, si hay relaciones tóxicas que no te vas a quedar porque te están enfermando cotidianamente, amigas amigas, sí, claro. ¿no? Y esas son personas y pueden ser familiares, que son súper tóxicos, te hieren, y entonces pues sí, esas cómo las vas a cambiar, ¿no? Exacto. Entonces sí, te alejas. Sí, porque, por ejemplo, dices amigas, ¿no? Y en esto que decían ustedes del continuum, o sea, a veces eliges una pareja, pero a veces eliges una amiga. Exacto, Claro. que es terrible. Ahí, ¿qué pasa con esas personas rescatadoras? Sufrieron lo mismo. Y entonces empezamos a ver programas de rehabilitación o reestructuración denominados compasivos. Y la compasión quiere decir compartir el sufrimiento. Entonces esas personas rescatadoras que llegan, pasaron por estos caminos, pueden compartir su experiencia y tenemos grupos terapéuticos o cuestiones en psicoterapia individual, algunos muy exitosos y muy famosos como el programa de los 12 pasos, que es un programa compasivo que en grupo comparten sus experiencias de sufrimiento, tanto como personas que se pueden reconocer como narcisistas o que fueron presas de un narcisista y entonces pueden dimensionar los daños, algo que en el narcisista sin un programa de recuperación no existe, porque no hay puntos de referencia de qué tanto daño recibí o qué tanto daño provoqué.
Importante eso, porque como ustedes dicen que hay diferentes niveles, entonces, claro, tal vez puedes haber tenido un nivel no tan grave como el que yo tengo, o yo no tan grave como el tuyo, y la interacción entre tú y yo nos ayuda a reconocer dónde estamos. Adelante. Justo tengo un comentario anónimo que me gustaría compartirles sobre una amistad con una persona narcisista. Y nos cuenta: no sé cómo dar solución a una persona tóxica y narcisista. 35 años de relación como amiga. Ella siempre tiene la verdad y uno no. Ella hace todo bien y uno no. Explotó la bomba y se enojó por un comentario verdadero de mi parte. Le quiero pedir perdón. No se conforma con mi respuesta y creo que la verdad de los actos habla más que 1000 palabras. Se enoja y no entra en razón. ¿Qué es lo que puedo hacer? Por favor, me pueden dar una respuesta. Me quita la paz mental, ya que no puedo dejar la amistad porque su hermana es muy amiga de mi hermana. Entonces lleva 35 años de amistad con una persona narcisista y no lo quiere dejar tampoco, pero se da cuenta. ¿Qué le podemos recomendar? Bueno, hay que ver la afectación, qué tanto está afectándote a ti y a tu núcleo familiar. Cuando llegan al consultorio, llegan ya, como bien comentan, en un fondo de sufrimiento, que puede ser intentos de suicidio, depresiones muy profundas o en una cuestión de ansiedad muy grave que puede desembocar en ataques de pánico, una ansiedad muy, muy grande. Entonces, estos fondos de sufrimiento nos van a decir cuándo es momento de hacer una ruptura, porque las rupturas, aunque son muy dolorosas, son altamente terapéuticas. Oigan, y bueno, es difícil, nos están diciendo que es difícil, por supuesto, la separación, ¿no? Pero entonces, ¿existe otra manera de separarme, no sé, de manera emocional, tal vez poner distancia y tener como algunos límites, como dijeron, decir, bueno, con esta persona que es mi mamá puedo estar 5 minutos y a los 5 minutos ya me empieza a agredir, entonces mejor hago dosis de 5 minutos, hago dosis, o sea, ¿alguna estrategia que nos puedan decir cuando no te puedes separar por diferentes situaciones? Yo creo que efectivamente la estrategia es la duración, que quiere decir no solamente el tiempo que estoy en contacto con la persona, sino el tiempo que no estoy en contacto con esa persona. En el ejemplo que nos decían la amiga de los 35 años, la amistad es algo que hace crecer a las personas y es una forma de amor, no es una forma de sufrimiento, ni tampoco se mide por el tiempo. Entonces hay que dejar de ver a las personas a tal grado que o no suceda la agresión, o si sucede la agresión, que yo pueda desengancharme de ella, ¿no? Decía el comentario anónimo, me quita la paz, claro, estás reaccionando, o sea, no tienes esa independencia, esa libertad. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. El narcisismo es un rasgo de personalidad. El ser humano, la personalidad es nuestro sello individual. Y se caracteriza ese rasgo por gente que se siente superior, que nacieron para ser admirados, no amados. Podemos encontrar rasgos, al menos rasgos de narcisismo muy marcados en muchos entornos organizacionales. Quien está al frente, quien es el director general, quien tiene un equipo a su cargo, quien puede tener esta falta de empatía, puede tener estos deseos de grandeza y esa incapacidad de reconocer los errores. Pueden estar grandemente marcados por algunas conductas muy específicas. Tal vez esta parte de nacer para ser admirado por los demás y entonces estar en el mundo, conducirnos con ese rasgo, con esa intención, la conducta, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Todos queremos ser apreciados y admirados, pero esto puede ser un narcisismo patológico. Entonces, cuando es patológico es cuando creo que es lo que nos estamos enfocando, que nos hace la vida insoportable. La ética nos dice que el autoconocimiento es muchas veces doloroso y requiere una gran valentía. En ese sentido, el narcisista no suele ser valiente, suele tener temores y lo expresa de esta manera. Tener un grado de narcisismo es útil y valioso para desarrollarnos, para crecer.
Si yo justamente necesito crear una empresa o ser director o directora de una institución, tener gente a cargo, necesito un grado de narcisismo importante para poder desempeñar esas funciones. Al narcisista va a ser muy difícil que lo cambies y no quiere ir a terapia porque pues según él o ella están muy bien. El que tiene que cambiar eres tú. Exacto. Entonces la solución es tuya, que eso te da una enorme fuerza. Es cómo salir de eso trabajando en mí mismo. O sea, yo tengo que trabajar en mi concepto de mí mismo, en mi autoestima, en mi identidad, en cómo juzgo yo mis propias acciones para, en cierta medida, requerir menos del juicio externo y entonces depender menos de eso, porque yo ya estoy seguro de de mi propia identidad, de quién soy. Y muchísimas gracias por seguir con nosotras. Ya estamos entrando al último bloque de nuestro programa del día de hoy y estamos hablando de cómo sobrevivir a un narcisista. Hemos hablado sobre qué es un narcisista, cómo identificarlo, también qué rasgos tienen, que todos tenemos ahí unos poquitos rasgos de narcisismo. Y con todos los comentarios que nos han llegado, les quiero agradecer por darnos sus testimonios, por contarnos de sus experiencias. No los puedo leer todos, pero vamos a elegir aquí un par para seguir con esta conversación. Y Gabriela Rodríguez nos cuenta: yo estoy pasando un infierno con mi hermano. Muestra muchos rasgos narcisistas y aparenta ser una buena persona, pero no lo es. Como ya no me dejo, ahora me quiere lastimar, pero para proteger mi seguridad lo más adecuado es salirme de mi casa. Muchas gracias, Gabriela, también por tu testimonio. Y tengo otro anónimo que nos cuenta: mi papá es narcisista, me casé con un narcisista, me divorcié, pero me resulta muy difícil vivir con una persona normal. Siento que necesito esa clase de personas poderosas y mis amigas me dicen que necesito a alguien que te diga qué hacer. Pienso si me fallo mucho vivir en ese mundo de narcisistas, te dejan sin decisión. ¿Qué le podemos decir, Alonso? Sí, digo, es muy oportuno el comentario porque creo que nos ayuda a pensar cómo estos ciclos se retroalimentan. Al final, el narcisista le da algo a la persona, ¿no? Pongámoslo con rasgos dependientes. O sea, si yo soy una persona que tiene rasgos dependientes, voy a necesitar esas figuras que me den lo que necesito, ¿sí? Entonces, regresamos a lo mismo que planteábamos hace un momento. ¿Por qué yo estoy necesitando a figuras de este tipo en mi vida para sentirme bien? Si yo no lo trabajo, si yo no voy a terapia, por ejemplo, entonces voy a estar repitiendo este patrón que al final, en algún momento, me puede llevar a relaciones violentas, agresivas, manipuladoras, ¿no? Entonces sí, creo que es muy oportuno el comentario, porque es lo que sucede muchas veces y si yo no lo identifico y lo rompo, lo voy a estar repitiendo. Claro, porque le suena familiar, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, dice, esos hombres que tienen esta personalidad que es fuerte, que aunque poderosa, ¿no? Que aunque sabemos que atrás hay una persona lastimada, lo que se ve de fuera todo el tiempo es eso, y a ella le llaman la atención, o sea, es lo que les suena familiar. Es lo que en primera instancia seduce, ¿no? Es, digamos, como, es que me enamoré de todo esto que vi y ciertamente es una realidad, ¿no? O sea, cuando uno se enamora, nada más ve la parte positiva. ¿Qué es lo que empieza a salir después? Lo que le lleva a conflictuarse, pero que en primera instancia no lo vemos, nada más vemos lo que nos resultaría gratificante o útil, ¿no? Hay algo importante que la gente, o sea, yo he encontrado en grupos de apoyo para manejar la violencia contra los hijos, que se dan cuenta, ven y dicen, es que es terrible, yo tengo 3 hijos, a uno le digo que es un idiota todo el tiempo y ya se fue de mi casa, a otra le digo, me dice, ¿por qué está mal conmigo, mamá? Todo tú eres un error. Y entonces me acabo de dar cuenta que así fue educada yo y que estoy repitiendo. Y eso fue algo muy importante en su vida, para romperlo. Pero no te das cuenta porque esas enseñanzas quedan en las partes más emocionales de tu cerebro y las sigues repitiendo sin que la parte consciente, por eso la terapia o una figura rescatadora, como ese curso, te puede cambiar. Claro.
digo, no del todo, pero te das cuenta y ya si te das cuenta puedes buscar ayuda. Claro, claro. O sea, lo que me parece muy rescatable del comentario es que ella dice, ya me di cuenta que soy yo el elemento en común, yo escojo a ese tipo de personas. La pregunta es si se quiere hacer algo, ¿no? Es que, También, a ver, yo creo que es bien importante, quien está frente a un narcisista, quien siente atracción por hombres, mujeres narcisistas, o está en una dinámica de estas, es dejar de justificarse. En ética, para encontrar el bien, hay que renunciar a la justificación. Y justificar es mostrar por qué es justo algo, ¿no? Entonces, sí me dice cosas, pero la verdad sí, no tengo la casa tan recogida como debiera. Acabo uno justificando, ¿no? Entonces, o la justificación de decir, es que así me gustan. No, así te atraen. Así te atraen, pero tú sabes que no vas a ser feliz en esa relación. O la como no lo has sido. justificación que veíamos hace un segundo que decía ella, no me puedo separar de esta amiga porque mi hermana es amiga de su hermana. O sea, son justificaciones que me están atando a esas situaciones. Exactamente. Y que no me doy cuenta que justifico. Y cuando justifico, lo que digo es, no puedo salir. Y Claro. como no puedo salir, pues esto se va a perpetuar. Ahí es cuando las cosas se pueden hacer cada vez más graves. Creo que es bien importante renunciar a la justificación. Bien importante. Adelante, Diana. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Vanessa Coppel y ahorita nos cuenta ella sobre cómo poner límites y qué herramientas podemos usar para sobrevivir a un narcisista. Vamos a escucharla y ahorita regresamos. Entre más aprendes acerca de ti, y más sosegada puedes estar, y más gobernada estás, y más sabes cómo contestar, y más entiendes desde dónde viene la agresión o lo que se percibe como una agresión, y más sabes manejar los mensajes, pues se vuelve mucho más fácil estar con alguien y que ese alguien no te afecte. Es que las víctimas tienen que estar absolutamente preparadas para no tomarse personal nada de lo que sucede ahí, aprender a decir que no a lo que no quieren hacer, como recuperar ese poder que sí tenían previo a la situación en la que están y poder trascenderla desde una manera más ligera, con menos seriedad y con más sentido del humor. Sí se puede quedarse, pero el trabajo personal sí tiene que suceder, digamos, no de la persona que tiene el trastorno, esa no va a ser trabajo personal, pero el que está ahí sí. La gente no se tiene que salir inmediatamente de ningún sitio, hay que hacer un plan, tanto de aprendizaje y transformación personal, como de entendimiento de la condición del otro, y encontrar la forma cercana pero distante de permanecer sin que nada de este otro camino tenga que ver con cómo tú te comportas o haces las cosas y no estés condicionada a reaccionar desde el sitio desde donde vienes reaccionando porque aprendiste a responder. Hay que leer, empezar a investigar a tu propio ritmo, en tus propios tiempos y sintiéndote resguardado, porque es muy amenazante. Por ejemplo, si te cachan con un libro, inmediatamente se van a dar cuenta que estás investigando algo que ellos saben que puede afectarlos o afectarlas en su relación contigo, ¿no? Entonces, la primera es leer. La segunda es comunicarle a alguien qué te está pasando o cómo te sientes. Tienes que tener por lo menos una persona en tu espacio que te escuche y que sea tu testigo de cuando necesites decir, oigan, es que yo estoy viviendo esto, alguien tiene que decir, yo tengo viviéndolo con ella porque me lo contó hace 5 años. Entonces es muy importante que el aislamiento al que vas a acabar obligada no se dé de la manera en la que se da en la mayoría de los casos, que es total. La otra cosa es que nunca jamás confronten al narcisista. Jamás, nunca. Nunca le digan, tú eres un narcisista, tú me destruiste la vida, porque con lo que menos puede una persona con un trastorno de esta índole es con el rechazo, con el aislamiento, con el abandono, y todo eso es muy confrontador. Entonces, esa falta de aceptación que tanto les afecta, porque es lo que más buscan, se puede volver una situación muy violenta para la persona que está ahí, siendo la contraparte, ¿no? Eso es algo importantísimo que nunca hay que hacer. Es importante que cuando busquen ayuda profesional, para empezar, busquen a alguien informado en el tema. Entonces, es muy importante buscar a las personas indicadas, que son las que pueden ofrecer ayuda con toda la base informativa que lo soporta y que entonces pueden hacer una diferencia en el proyecto de terapia, ¿no? Muchísimas gracias a Vanessa.
Me parece muy importante todas estas cosas que ella nos va diciendo. Y bueno, yo quería resaltar esto de tener un testigo, porque estábamos comentando, uno de los rasgos son súper seductores. Entonces, son seductores no solo para ti, sino para todo su entorno, ¿no? Para sus familias, para las personas en el trabajo. Muchas veces ese es uno de los rasgos más fuertes. Y entonces no te creen. La respuesta inmediata puede ser esa: no lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿De verdad vives eso con esta persona? Pues sí, es lo máximo, es el alma de la fiesta. Yo creo que en ese sentido, tener un círculo, además de aquel que domina el narcisista, es importante. Es decir, es altamente probable que el narcisista, manipulando la vida de la persona, le impida tener un círculo más amplio, ¿no? Entonces, siempre es importante tener otro círculo que pueda ser esa red de seguridad, hemos platicado, esos entornos de rescate donde se puede encontrar objetividad. Es que uno ya perdió la objetividad, entonces, oye, esto está bien o está mal, ¿no? Es bueno preguntarlo a alguien que puede juzgar y decir, me suena fatal que te haya pasado una cosa así, ¿no? Y empezar a tomar medidas. Claro, es muy importante. Ya estamos al final del programa. ¿Qué cosas podemos hacer, si nos pueden decir? A ver, Dianita, ¿tenías algún comentario? Tengo una pregunta, de hecho, sobre como familia, ¿cómo podríamos ayudar a mi hermano a sobrevivir a su esposa que es en extremo narcisista? Ellos acaban de tener una bebé y ella quiere que se haga lo que ella dice y utiliza a la nena para eso. Como familia de él, ¿qué apoyo o cómo le podemos apoyar? Ay, qué importante. Como un externo, ¿qué le podemos decir a esta persona? Que Carlos, ¿le puedes decir algo? Sí, claro, hay que considerar que hay situaciones, ir construyendo redes de apoyo, no solamente con la parte del psicólogo, con el trabajador social o con el médico, también la parte legal es muy importante. ¿Qué mecanismos puedo utilizar socialmente para poder poner distancia entre un posible maltratador o abusador, o en el caso del narcisista que es maltratador? Entonces, mucho tiene que ver con la educación, pero no se trata a veces de retirar al narcisismo, sino es de introducir información, introducir nuevas personas que nos van a ayudar a transitar, introducir nuevas estrategias, introducir o aprender nuevas conductas. Esa es la parte más importante. Tenemos que sumar hacia nosotros nuevas habilidades, nuevas conductas que nos permitan romper estos círculos y apoyarnos de muchos más profesionales para poder atender esta situación. Con respecto a la pregunta que hace como familia, pues como hablar con el hermano y decir, oye, el otro día te vimos preocupado o angustiado por esto que pasó con tu esposa. ¿Cómo te sentiste? Nosotros, o sea, darle su opinión, que saben, pero pues es difícil, acaban de tener una bebita y eso, pero hablar con él y decir, oye, ¿cómo vas? Pues esto con la niña, pues nadie duerme y todo. Y entonces ellos pueden ser la figura rescatadora, escucharlo primero a él y a darle estrategias. Oye, tú eres fantástico, mejorar su autoestima, decirle, oye, el otro día a lo mejor sí debes poner un poco de límites en lo que pasó, ¿no? Todo lo que hemos platicado. Pero como estar presente con él. Exacto. El que te escuchen cuando tú fuiste herido por una persona, por una relación tóxica, es lo más importante. Lo más importante. Muchísimas gracias. Oigan, una frase para que se vayan. Ya tenemos 2 minutitos. Yo invitaría a la gente a buscar atención psicológica, buscar espacios de terapia para poder salir de estas relaciones conflictivas. Muchísimas gracias. Las relaciones interpersonales deben ser realmente crecimiento, desarrollo, plenitud de las personas, y cuando no lo son, hay algo que hacer. Tenemos que tomar conciencia que hay algo que hacer siempre y bueno, pues poner los medios necesarios para salir de estas dinámicas destructivas, violentas, que lesionan, ¿no? Sí, esto de que las dos partes, ¿no?, vivan en plenitud, qué importante. Las dos partes se sientan bien. Así es. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que las relaciones interpersonales son la fuente de una posible satisfacción, de gozo, y que cuando no son así, entremos en conciencia y que tengamos estrategias para enfrentarlo. Y que pueden ser, ya sea por, como nos dijo la comentarista hace rato, ponte a leer
habla con alguien, busca tu figura rescatadora. Eso ha sido tan importante y que sí existen, ¿no? Claro, sí existen, claro que sí. Adelante. Algo importante, las rupturas y renuncias no se deben vivir solos, podemos ir acompañados. Y por dolorosas que parezcan, son terapéuticas. Sí. Con el tiempo van acomodándose y sanando, ¿no? Dianita, muchas gracias, Cris. Recordarles que el programa se queda en nuestras redes sociales, se queda en Facebook, donde lo pueden compartir y también lo pueden volver a ver en YouTube o en la aplicación de 11más para que ustedes revivan este programa y puedan saber cómo sobrevivir a un narcisista. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Gracias a los cuatro por haber estado aquí. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Y la próxima semana te veo con el programa Necesito Cariño. Va a estar interesantísimo, así es que te veo la próxima semana. Hasta luego.